Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a ver este tema de motores diésel modernos. Hemos visto que con los grandes avances tecnológicos alcanzados desde la invención del automóvil hasta nuestros días, han generado el mejoramiento de la eficiencia energética de los motores de combustión interna, masificando su uso, no solo en el campo automovilístico, sino también en las plantas de generación eléctricas, en las cuales hay algunas que se han alcanzado un grado de eficiencia de un 50%. Sin embargo, dicho desarrollo trajo como consecuencias un incremento en el grado de complejidad de estos sistemas y por lo tanto una mayor exigencia en el nivel de preparación de los profesionales que se forman en el área de la electromecánica. Entonces, quiere decir que ya hay que manejar diferentes campos de conocimiento, fuera de la mecánica, la electrónica y lo que se llama mecatrónica o electrónica automotriz. Veamos cómo la innovación del diésel reduce la contaminación atmosférica. Los motores diésel modernos son totalmente distintos de los modelos anteriores por sus características de menor peso, reducción de los niveles de contaminación y mayor integración de tecnologías avanzadas, principalmente la electrónica. Y ya se puede hablar de inteligencia artificial en motores, y como más adelante ya hay unos sensores que trabajan con bajo radiofrecuencia o señal Wi-Fi. En Europa se están modernizando los motores diésel con el ambicioso objetivo de lograr los más altos estándares de rendimiento y el menor impacto medioambiental. La nueva generación de motores diésel se compone de un sistema integrado de tres partes: un motor altamente eficiente, combustible diésel con contenido ultra bajo en azufre y un sistema de control avanzado de las emisiones. El sistema avanzado de gestión electrónica del motor es el motor moderno. En muchos comentarios realmente se dice que es un motor conectado a una gran computadora, o otros dicen que es una computadora que gobierna un motor. Ese computador se encarga de controlar, entre otros parámetros, los niveles de emisiones, ya que recopila y procesa señales y datos de los sensores de a bordo del vehículo para cotejar o comparar la información y coordinar el funcionamiento del sistema de post-tratamientos de los gases de escape. Veamos uno de los secretos o uno de los grandes campos ya de los motores diésel, con el que está dividido en tres partes: motor muy eficiente, un sistema electrónico y un sistema de escape bastante importante. Entonces, en el sistema de escape se han logrado crear filtros de partículas diésel, DPF, sus siglas en inglés, que atrapa hasta un 99.9% de las partículas de la combustión, siempre y cuando se cumplan con el tipo de combustible y buen trato del motor. El nivel de trabajo de menos de 10 partes por millón de azufre en el combustible, o sea, un combustible de buena calidad, permite usar mejores dispositivos de control de las emisiones. De esta forma, el motor puede utilizar el filtro de partículas para atrapar el hollín, reducir sus emisiones y, por extensión, mejorar la calidad del aire. Entonces, lo que más se está preocupando ahora en la fabricación de motores de combustión es de que sí estén conservando el medio ambiente. Por otra parte, los sistemas de inyección diésel de presión alta, tipo Common Rail, que te alcanzan más de 1600 bares, contribuyen a la alta eficiencia de los motores diésel. Estos sistemas aumentan la presión en los inyectores y favorecen una mejor atomización del combustible, lo que a su vez mejora los procesos de encendido y combustión. De esta forma se garantiza que se suministre al conducto
común únicamente la cantidad de combustible que se necesitan los inyectores. Y como resultado, el filtro también puede regenerarse regularmente al quemarse el hollín acumulado. La última generación de motores diésel usa catalizadores, absorbedores y filtro de partículas, que convierten hasta el 99% de los contaminantes de los gases de escape por la combustión del motor. Entre estos contaminantes están hidrocarburos, o sea, combustible que no se quema totalmente, CO y el NOx y partículas. El catalizador desempeña una función importante para el control de las emisiones. El monóxido de carbono, CO, y los hidrocarburos sin quemar, o sea, el HC, se oxidan y dan lugar a CO y a H y agua. En cambio, el NOx, es decir, NO y NO2, o sea, nitrógeno, se reduce finalmente a N2, inerte, o sea, nitrógeno. El resultado es que se eliminan prácticamente los gases nocivos y se reduce la contaminación atmosférica. Recordemos que el NOx es un contaminante altamente tóxico que reacciona con el oxígeno y causa asfixia, daños pulmonares y en algunos casos puede causar la muerte. Si vemos cómo los motores diésel eficientes de alto rendimiento han tenido que evolucionar a partir de la norma Euro 0, que apareció en 1990, hasta la norma Euro 6, que está en 2014, que lleva bastante tiempo. Y esto prácticamente, por ejemplo, las emisiones de NOx han reducido un 98%. Los hidrocarburos han tenido una reducción del 95%. El monóxido de carbono se ha reducido en un 89% y el material particulado con esta norma se ha exigido que baje un 97%. Y para las próximas normas se quiere que las reducciones en las emisiones sean 0,0. 0 NOx, 0 hidrocarburos quemados o sin quemar, 0 monóxido de carbono y 0 material particulado. Esto es bastante exigente para los fabricantes. Por eso vuelvo, repito, muchos fabricantes han preferido irse para el área de motores eléctricos. Y las mejoras en el rendimiento de los motores diésel han permitido limitar de forma considerable las emisiones de las partículas y los niveles del NOx durante los últimos 15 años. En la práctica, los filtros de los motores diésel eliminan más del 99.9% de las partículas, incluidas las de grado ultrafino, y causan la reducción de emisiones de NOx. En el mundo real no siempre se produjo al mismo ritmo que las normas Euro 3. Saben que Colombia está más o menos en la norma Euro 3, que eso corresponde al año 2001, o sea que tenemos un retraso prácticamente de 20 años. Pero se ha observado una tendencia a la baja en la base de datos de medición de los vehículos diésel. Una empresa europea de lectura de emisiones contaminantes lleva más de una década midiendo las emisiones de los vehículos conforme a las leyes, de acuerdo a las pruebas en distintas áreas, con las diferentes normas o normatividades para las emisiones. Se han utilizado los diferentes ciclos de conducción. Está la conducción europea, conducción americana, asiática, y en diferentes pruebas de laboratorio que son un poco más representativas del ciclo de conducción, condiciones reales. Entonces todo es con el objetivo de medir en el campo real, o sea en las carreteras, y ver si realmente los vehículos sí contaminan o no contaminan.
de acuerdo a cada norma, o a cada norma Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veamos cómo se ha logrado en todos estos motores modernos, a través de sensores y actuadores en los motores diésel, bajar todas las emisiones. Vemos que en la gráfica, ahí en la parte central está una computadora o llamado ECU. A través de ella va conectada un grupo grande de sensores y un grupo de actuadores, que los que se encargan a través de una programación muy fina, de acuerdo a la marca. Recordemos que hay marcas bastante finas o famosas, marcas de menos categoría. Eso hace que su programación sea de mejor calidad o menor calidad, y a través de los sensores y actuadores hacen que la combustión del vehículo sea mejor. Entonces, veamos cuáles son algunos de estos sensores que andan utilizando. En los motores diésel vamos a encontrar dos grupos importantes de sensores y actuadores, los cuales están conectados a la computadora central. En algunos motores se puede tener dos o más computadoras que se encargan de diferentes procesos. Ya se está dejando una computadora principal y una pequeña computadora que maneja un subgrupo de sensores o un subgrupo de actuadores. Entonces veamos que la regulación del caudal de inyección de combustible está gobernado principalmente por un sensor de posición del pedal, un sensor de temperatura del motor, un sensor de caudal de aire, sensor de régimen o RPM y algunos otros elementos. Y la computadora lo que va a hacer es, con el actuador de la bomba, tiene un sensor de posición de regulación de caudal, motor regulador de caudal de inyección y sensor también de temperatura del combustible. Vemos que la cantidad de combustible a inyectar en los cilindros es determinada en todo el momento por la unidad de control, por la ECU o EDC. Para ello se utiliza la información que recibe los distintos sensores y envía orden de forma de señales eléctricas a la bomba de inyección o bomba electrónica. En concreto al servomotor, que mueve mediante un perno excéntrico la corredera de regulación. No existe ningún otro pedal del acelerador y de la bomba de inyección. Si hay un exceso de humos negros en el escape, la cantidad de inyección es limitada en función de una curva característica que tiene preprogramada o memorizada la unidad de control para reducir las emisiones contaminantes. De la información que reciben los distintos sensores, la unidad de control toma como prioritario para el cálculo la cantidad de combustible a inyectar en los cilindros del motor, de los que reciben los sensores de pedal acelerador, sensor de temperatura de motor y combustible. ¿Por qué temperatura de combustible? Porque el combustible con la temperatura puede variar su densidad y esto variaría la cantidad de combustible inyectado. También está el sensor de posición de regulador de caudal de inyector de la bomba electrónica. Y como funciones secundarias la recibe el contacto de pedal de embrague, contacto de pedal de freno. Veamos que es un sistema bastante complejo. Vamos qué factores de influencia prioritaria a la hora de regular el caudal de combustible a inyectar. Entonces, como dije, ya el pedal no es un mecanismo complejo que llevaba una varilla que movía la bomba, no, es un reóstato, el cual varía una señal que manda una información a la bomba, a la computadora. Entonces tenemos el sensor de pedal de acelerador. Sus siglas es APS en inglés. En los sistemas de inyección electrónica ya no se dispone de una palanca de carga que controla mecánicamente el suministro de combustible. El flujo se calcula mediante la computadora
dependiendo de una serie de parámetros, incluida la posición del pedal, que se mide mediante un potenciómetro. El sensor del pedal dispone de dos potenciómetros mecánicamente sólidos. Los dos potenciómetros reciben el suministro de las dos fuentes distintas, de modo que se dispone de una redundancia de información doble. O sea, quiere decir que tiene dos potenciómetros que mandan la misma señal, y esto es por seguridad. Por si se daña uno, se tiene el otro sensor. Si el conductor solicita información, se genera un voltaje a través del potenciómetro en el sensor de posición de la aceleración, como una función de ajuste del pedal del acelerador. Mediante una curva característica preprogramada, se calcula la posición del pedal a partir de su voltaje. Rheostat es lo mismo como un volumen. Usted puede subir o bajar la cantidad de gasolina a través de este pedal. Tenemos el sensor de temperatura del motor y del combustible. El sensor de temperatura es un termopar, vemos aquí, es internamente es un cable, dos alambres de diferente material, normalmente es uno de silicio y otro de hierro, que cada uno tiene de respuesta electrónica positiva y otro de respuesta electrónica negativa, y al calentarse generan un flujo de electrones, que esa es la señal que llega a la computadora. Y esto está previamente calibrado aquí con esta curva de calibración de acuerdo a la temperatura. Se obtiene una curva. Entonces ya sabemos que para cierto voltaje equivale, para cierta temperatura equivale a un voltaje o una resistencia. Para hacer el cálculo de presión de la cantidad de combustible a inyectar, la unidad de control también tiene en cuenta la temperatura del motor y la temperatura del combustible a inyectar. La temperatura del combustible es determinada por un sensor incluido en el interior de la bomba de inyección, y la temperatura del motor es determinada por un sensor instalado en el conducto de líquido refrigerante. Recuerden que se debe usar es glicol, no agua. Cerca la culata y sirve para informar a la ECU, al computador, la temperatura interna del motor. Estos sensores llevan una resistencia sensible a la temperatura con un coeficiente negativo de temperatura. La información que recibe la unidad de control de estos sensores le sirve para modificar o activar el ángulo de avance de la inyección, el ventilador de refrigeración del radiador del motor, las funciones de diagnosis, las bujías de incandescencia, más que todo para el inicio de encendido del motor. Sensor de número de revoluciones y punto muerto superior. EPM, punto muerto superior, o también llamado sensor CKP. En el sensor de punto muerto superior o CKP es un sensor que puede ser de tres formas: puede ser inductivo, capacitivo o magnético. Si el sensor de RPM manda una señal errónea o se corta, la unidad de control activa un programa de emergencia para que el motor no se apague. La señal del sensor de aguja del inyector se toma como referencia para este propósito. La cantidad de combustible inyectada es reducida. El comienzo de inyección también es modificada, retrasándolo, y el control de la presión de carga del turbo se modifica para que dé menos potencia durante la operación de emergencia. Es para que el vehículo mínimamente funcione. Si falla la señal de sustitución de la velocidad de giro del motor o sensor de aguja inyector, el motor se parará completamente. Te das cuenta que puede ser inductivo, capacitivo o magnético. Entonces es un sensor que cuando pasa por una rueda dentada metálica, él detecta los pulsos. Cuando es inductivo, eso quiere decir que induce un campo magnético y genera una señal de voltaje.
Cuando es magnético realmente cierra o abre un switch. Otro sensor importante en los motores diésel es el sensor de posición del árbol de levas, o en sus siglas CMP, que hay unos motores que pueden tener retardo en el árbol de levas, puede ser muchos son movidos por cadena o por correas y puede haber una pequeña dilatación. Y esta información también es para tener con mayor precisión dónde están posicionadas las válvulas instantáneamente. El sensor de posición de árbol de levas CMP es un sensor de efecto Hall, o sea, de efecto de vacío, y detecta la posición del árbol de levas con un elemento, y este elemento está relacionado con el sensor de posición del cigüeñal, el CKP, y detecta la posición del pistón de cada cilindro que no puede detectar. El CKP de los dos sensores de punto muerto superior se montan en la tapa de culata y utilizan una rueda para medir la posición. Está instalada en el árbol de levas. Este sensor tiene una señal de efecto Hall, realmente es un imán, y cuando hay un vacío, como en la gráfica anterior, manda una señal más larga, que es transmitida a los cambios de voltaje cuando se conduce el campo magnético o hay una variación del campo magnético. Tenemos un sensor de caudalímetro o sensor de MAF, masa de aire, sensor de aire, masa de aire. La masa de aire que entra a los cilindros es determinada por el caudalímetro. El mapa de humo registrado en la unidad de control limita la cantidad de combustible a inyectar. Si la entrada del aire es demasiado baja para un combustible, este completa o hace una variación en los inyectores que provocaría un exceso de humos. En el caso de que haya una falla, que se llama una función de sustitución, si la señal del caudalímetro falla, la unidad de control activa el programa de emergencia. Y también estos sensores de MAF utilizan elementos de sensor de tipo de hilo caliente para medir la masa de aire, que ahorita lo vamos a ver. Emite una señal correspondiente a la ECU. Si una gran cantidad de aire de emisión representa aceleración o condiciones de carga elevada, mientras que una cantidad de aire de emisión reducida representa deceleración a casi a ralente. La ECU usa esta información para controlar la válvula solenoide del EGR, o sea, regeneración de gases de escape, y corregir la cantidad de combustible. Y así el sensor de MAF debe emitir un voltaje que está entre los 5 voltios y 12 voltios. Y si está fuera de este margen, el sensor está defectuoso. Este se llama sensor IAT. El sensor IAT detecta la temperatura del aire entrante. Se llama también sensor de hilo caliente. Es una pequeña resistencia que, de acuerdo al caudal de aire que va pasando, hace una reducción de temperatura y varía la resistencia del hilo. Esto está previamente calibrado, según el voltaje que pasa, se puede saber el caudal de aire que está entrando al motor. Entonces, si el IAT detecta la temperatura del aire entrante en los vehículos equipados con un sensor MAP, el IAT se encuentra en el paso y está normalmente junto al MAF. Estos sensores miden la temperatura y sirve para
a temperatura ambiente o arranque en frío, hacer el encendido de las bujías de precalentamiento. La temperatura de admisión mientras el motor caliente aire está entrando. El sensor de temperatura se conecta en serie con una resistencia de valor fijo. Nuevamente suministra 5 voltios para el circuito y mide la variación del voltaje en la resistencia de valor fijo. Tenemos el sensor de posición de regulación de caudal de inyección. Este sensor de posición es un transductor inductivo sin contactos, conocido como HDK o anillo semidiferencial. Realmente es un reóstato o un potenciómetro o como un volumen de radio. Está construido por una bobina enrollada por un núcleo de hierro móvil que se encuentra unido a un eje de un servomotor. Para determinar qué posición ocupa el regulador de caudal de la bomba de inyección por unidad de control y por lo tanto de saber la cantidad de combustible inyectada. El sensor de posición está conectado físicamente a la leva excéntrica que mueve el corredera de regulación de la bomba de inyección. La señal de posición de la excéntrica es recibida por la unidad de control o la computadora. En caso de función de sustitución o caso de falla, el funcionamiento del motor es interrumpido inmediatamente por seguridad. Tenemos el sensor de presión del riel común o common rail, RPS. El sensor de presión del rail, RPS, está montado en el extremo o en el medio del common rail y mide la presión de combustible instantánea en el ducto. Utilizando un sistema de diafragma, detecta el elemento montado en el diafragma y convierte la presión de combustible en una señal eléctrica. Este sensor de presión dispone de 3 cables de conexión a la computadora. Como ocurre con otros sensores, normalmente cuando tiene 3 cables es uno de voltaje, tierra y el tercero es la señal de salida. Esta tensión es de orden de 0 milivoltios a 700 milivoltios, de acuerdo a la presión existente. Y es amplificada por circuito evaluador hasta un margen de 0.5 a 4.5 voltios. Siguiente se llama cartografía de inyección o mapa de humos. Normalmente las computadoras están programadas con estos valores de volumen de combustible, masa de aire y régimen de motor o número de revoluciones. De acuerdo a estos parámetros medidos, la computadora toma una decisión de en qué punto de este mapa o cartografía ubica la inyección. Ya vemos que de acuerdo al número de régimen de motor, de acuerdo a la cantidad de masa de aire que entra, te dice qué volumen de inyección o qué volumen de combustible hago pasar por los inyectores o permito pasar por inyectores. De esto es algo que está preprogramado y de su calidad depende la marca del vehículo o marca del motor, la vida real. Tenemos el sensor de alzada de aguja. El sensor de alzada de aguja, este está situado en el interior de uno de los interior, y transmite una señal eléctrica a la unidad de control cuando se produce la inyección de combustible por parte de este inyector. De la señal que manda este sensor de la unidad de control, sabe en todo momento el punto de comienzo de inyección real del motor
y la compara con la señal que la manda el sensor de RPM o de régimen y del punto muerto superior, que le proporciona el valor de referencia, y con estos dos sensores, con estos dos valores, más el valor de referencia, o sea, el valor que está previamente instalado en el computador, determina si hay una desviación del valor y hace una corrección. También hay un sensor llamado ECT o señal de sensor de temperatura refrigerante. Este sensor de temperatura refrigerante está situado en el pasada de refrigerante del motor del cabezal del cilindro para detectar la temperatura de refrigerante del motor, o sea, lo más cercano a la salida del pistón. Este sensor utiliza un transmisor cuya resistencia cambia con la temperatura. La resistencia eléctrica de este sensor disminuye a medida que la temperatura aumenta, y aumenta a medida de que la temperatura disminuye. La referencia es de 5 voltios en la IQ y se suministra a través de un resistor. Vemos que antiguamente lo que se usaba era una cera que manejaba un tapón. De acuerdo, iba aumentando la temperatura, la cera se derretía y daba paso del agua. Ya se usaba algo completamente electrónico. Electroválvulo VGT o turbocompresor de geometría variable. Vemos que la mayoría de los motores modernos ya utilizan geometría variable en el turbo. Geometría variable quiere decir que para cierto régimen del motor se tiene, y esa geometría variable, entonces cuando tenemos bajo un régimen de humos, bajo cantidad de humos, a la vez se mueven y dejan pasar libremente los gases, y a mayor régimen se cierra a la vez y aumenta la presión y hace que gire con mayor potencia la turbina, ¿no? Y esto está gobernado pues, por una resistencia que aquí tenemos el turbo, una válvula que va conectada a voltaje y abre o cierra los álabes. Y finalmente tenemos también la válvula EGR, faltó la imagen, que es para variar la cantidad de humos que entran y salen del motor, que van es humos que salen del sistema de... Estamos hablando de la válvula EGR, regulación de gases de escape, que esta válvula tiene un contacto directo con el hollín y parte de los gases de escape entran nuevamente al motor. Esta válvula está siendo replanteada ya que en esta zona se acumula mucha cantidad de hollín y tiende a bloquear la válvula. Y también, si usted hace regenerar gases al motor nuevamente, está bajando la calidad de la combustión. Entonces veamos que también los inyectores, o el llamado sistema de inyección de combustible, está sujeto a una presión bastante alta, puede estar normalmente ya superior a los 1600 bares. No se debe realizar ningún tipo de trabajo en el sistema de inyección con el motor en marcha o dentro de los 30 segundos antes del paro del motor, porque queda el sistema presurizado. Siempre hay que tener atención a las indicaciones de seguridad del fabricante, asegurarse de que la limpieza sea bastante exigente. Se recomienda no desmontar los inyectores sin aviso y siempre se debe ir a un taller autorizado. Tienen que en este imagen que estamos viendo acá se representa más o menos el esquema general de una computadora central. Tiene los sensores y actuadores, que todos van siempre conectados a la computadora y la computadora, como está preprogramada
Esta preprogramación se hace de acuerdo a experiencia de ingenieros de las casas fabricantes y a pruebas que se hacen en el laboratorio y también a pruebas que se hacen en ruta. Cada fabricante tiene su criterio, sus determinaciones de por qué hacen esto o por qué toman decisiones de acuerdo a presiones de inyección, valores de sensores, posición de sensores dobles o triples, o división de información y velocidad de lectura de la información de sensores y actuadores. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.